Bueno, Adela, cuéntanos un poquillo. Bueno, pues antes de nada, buenos días a todos y muchas gracias, Carmelo, por invitarme, que me hace mucha ilusión estar aquí. Pero sobre todo muchas gracias a vosotros por haberos leído el libro, que yo creo que para un novelista o para un autor, para alguien que cuente una historia, pues lo que más feliz te puede hacer es que la gente se lea tu libro y por lo menos un ratito bueno eche, ya que te guste más o menos, pero si consigues que alguien le dedique un ratito de su tiempo a leer lo que tú tuviste ahí en la cabeza y estuviste trabajando, pues la verdad que da mucha satisfacción. Yo, como dice Carmelo, si os parece, os cuento un poco, me vi todos los vídeos que hicisteis y vuestras dudas y comentarios, que me encantó verlo. Os cuento un poco de dónde salió el libro, un poco más en detalle, y luego pues me preguntáis lo que queráis y yo pues veo si intento responderos a todas las curiosidades que tengáis. Este libro, como sabéis, parte de una historia real, que es la historia de mi abuelo que combatió en la guerra civil. Le pilló el 36, sabéis que empieza el 18 de julio del 36, le pilló a mi abuelo con 20 años recién cumplidos. Y yo, que me crié con él, desde pequeña siempre me generó mucha curiosidad pues el tratar de entender cómo se vivía en un tiempo que para mí era tan diferente al que yo vivía de niña, porque me generaba mucha curiosidad, por ejemplo, cómo empieza una guerra. O sea, tú estás un día comiendo en tu casa y de repente estamos en guerra, o cómo llegamos ahí, cómo de repente te ves en esa situación que, aunque ahora nos parezca muy lejana, realmente no lo era, porque habían pasado 70 años. 70 años son muchos, pero en un siglo o en 2 generaciones realmente pues no es tanto. Entonces yo hablaba mucho con él, pasaba mucho tiempo con él. Yo creo que él también me respondía y le gustaba hablar conmigo, pues porque yo era una niña y creo que los niños en general juzgan menos que los adultos, con lo cual pues él hablaba abiertamente conmigo de muchas cosas. Y un año más o menos, sí, más o menos un año antes de morir, con 89 años, pues él decide escribir lo que él llama sus memorias. Mi abuelo, para que sepáis un poco de dónde viene, era un chaval del medio rural de Galicia que pues primero era trabajar y luego era formarse. Entonces aprendió a leer y a escribir pues cuando el cura del pueblo tenía un rato y ya estaban las vacas atendidas y todo, y entonces pues tenías un ratito y empezabas a saber un poco lo que era escribir. Pero yo os digo que ya mayor pues decide dejar lo que él llama sus memorias, que son unos 20 folios más o menos escritos en una máquina de escribir, que os sonará chino ahora lo de las máquinas de escribir, pero era donde los ordenadores de entonces. Y a mí de esos 20 folios pues me llamó mucho la atención que de una vida de casi 90 años, que es una vida por suerte muy, muy larga, el 80% más o menos él contaba lo que había vivido en la guerra civil. O sea, le marcó mucho esa situación. Con 20 años, 70 años después, ya a punto de morirse, él lo que seguía teniendo en su cabeza sobre todo era todo lo que había vivido con 20 años en esos 3 años de situaciones tan extremas. También lo que vino después, pero sobre todo el periodo de guerra civil. Y el otro 20% pues ya era más lo personal, de cómo conocí a mi abuela, de la familia que hizo después, de la vida más normal, entre comillas, que vino después. Entonces yo, que siempre me gustó escribir, pues tenía el rum de decir, pues tengo estos papeles escritos en una máquina medio mal escritos y no quiero que se pierdan. No quiero que se pierdan, primero porque es la historia de mi familia y segundo porque creo que es importante que de alguna manera que los testimonios, no solo los testimonios de el 18 de julio del 36, el levantamiento, sino la historia de las personas, ¿no? De los, pues eso, un chaval de 20 años que se encuentra con eso. Entonces, pues de ahí viene un poco la historia, me lo leo bien, empiezo a pensar cómo puedo estructurar esa historia y empiezo a novelarla. Y cuando digo novelarla es a mezclar ficción y realidad. La parte de guerra civil, por ejemplo, no sé si os acordáis, todo lo que le escriben a Paquita desde el pueblo, todo eso son historias que yo le escuché contar a mi abuelo muchas veces y que la gente de mi pueblo, la gente más mayor que queda, todavía sigue contando muchas historias pues muy duras que ocurrieron allí y quería que quedase plasmado. Y a partir de ahí, pues digo, pero esto hay que darle forma, no solo vale esto.
Entonces, pues como sabéis que la emigración gallega en Cuba, bueno, en toda Latinoamérica, pero en este caso en Cuba, a principios del siglo XX fue masiva, mi otro abuelo sí fue emigrante en Cuba, pues empiezo a contar la historia también un poco en base. Yo he estado tres veces en La Habana, hablando con emigrantes gallegos en La Habana, que me contaron cómo vivieron pues, lo que es montarte en un barco con 7 años y llegar allí y no tener ni idea de nada, después de salir de un sitio completamente rural, muy frío, muy húmedo, con mucha lluvia, con muchas vacas, y de repente llegas al Caribe. Entonces, a partir de ahí, pues le empiezo a dar forma y creo esta historia que espero que hayáis disfrutado. Me gustó mucho uno de los comentarios, creo que era de una chica que se llama Almudena, no sé si está por aquí, que decía que le había gustado el libro, que no hay opiniones, o sea, no hay ni estos eran los buenos y estos eran los malos. Y eso la verdad que me alegra mucho escucharlo, porque precisamente lo que yo quería también es plasmar eso, ¿no? Que muchas veces hablamos, estos son, bueno, ganadores o perdedores, sí, a veces sí hay. Pero sí me gusta transmitir que a veces la vida pues, son las circunstancias que te vienen, ni uno es más bueno, ni otro es más malo, sino que a uno le viene la vida como viene y trata de hacerlo de la mejor manera posible. A mi abuelo pues, le pilló con 20 años, lo metieron en un camión, le dieron un fusil y apareció en León para empezar una guerra. Lo metieron en ese camión como lo podían haber metido en otro. Le vino y hizo lo que pudo como tantos otros. No quiero juicios políticos, sino que bueno, de cada uno pues hacemos lo que podemos con nuestra vida y con lo que nos viene. Y luego también, y ya os dejo paso a las preguntas, una cosa que sí me gusta no solo de esta historia, sino de las historias de personas en general, es que al final yo creo que no somos tan diferentes nadie de nadie. Ahora lo vemos con Ucrania, por ejemplo, toda la gente que ha salido de Ucrania, todos los chavales, no mucho más mayores que vosotros, que están con el fusil pues peleándose con los rusos, no os creáis que son muy diferentes. O sea, tenían sus móviles, sus redes sociales, sus series, sus historias y de repente se encuentran con eso. Entonces yo creo que es bueno y bonito tratar de empatizar, aunque como digo, cada uno tiene su circunstancia, pero sí me gusta tener presente eso. Con la inmigración, pues lo mismo. Pues igual que se fue mi abuelo para allá, mi abuelo paterno, pues ahora vienen otros. O sea, que siempre nos puede tocar y creo que es bueno ponerse o intentar ponerse en el sitio del otro. Y nada, yo si queréis hacerme preguntas o lo que queráis, curiosidades que tengáis, pues aquí estoy. Muy bien. Venga, ¿quién rompe el hielo? Dime, Pablo. Vamos. ¿Me toca hacerla a mí? Te la voy a quitar, Pablo, que lo sepas. Que te la voy a quitar la pregunta. Que la voy a hacer yo, no la hagas tú. Bueno, Adela, a mí lo que me ha llamado, lo dijo, te lo puso alguno en el vídeo, es qué parte hay de ficción y qué parte hay de realidad, ¿no? En esa historia tan intrigante. Pues de realidad, o sea, todo lo que bueno, no sé si la palabra es anécdota, pero muchos de los hechos que se cuentan cuando él llega a León, cuando le pasó el batallón, todos los que se murieron en Vino, las familias que mataron a una familia entera y los enterraron en mi pueblo en una fosa, todo eso es verdad. Toda la parte de la guerra civil es verdad. Los hechos que se cuentan de la guerra civil son ciertos. Incluso estuvo en Navarra herido. Hay un asesinato ahí que yo sepa, No sucedió. No sucedió, pero sí estuvo en Navarra con un matrimonio pues muy mayor, que no recuerdo si había perdido a su hijo, si se les había matado el hijo o si no habían llegado a tener hijos, y sí que estuvo meses ahí, y de hecho tiempo después de morir encontramos por casa el parte de baja que le habían mandado a la madre de mi abuelo, diciéndole que su hijo estaba en Navarra herido, pero que estaba bien, con una familia y bueno, que ya volvería cuando acabase la guerra. Y toda esa parte es verdad. La parte de la emigración no es verdad en el sentido de que no está en los papeles que dejó mi abuelo escritos.
pero sí mi otro abuelo fue migrante en Cuba y Argentina. Y como decía, sí que, pues por circunstancias de mi familia, sí que he hablado y he estado muy cerca de mucha gente que emigró a Cuba, sobre todo. Entonces, el personaje de Paquita, por ejemplo, no es que yo haya conocido una Paquita o que Paquita haya quedado ahí escrita, pero sí que refleja un poco lo que a mí me contó esa gente de lo que se encontró cuando llegó allí. Entonces, verdad, la guerra civil, eso está escrito. El otro ya es más novelado. Más ficción. Muy bien. Dime, Jorge. Quítate la capucha, que te veamos esa cara tan bonita. O ese pelazo. Jorge, venga. Pues he escrito otro libro que estoy intentando que me publiquen, que no tiene nada que ver con este. Y hombre, para mí yo creo que este, no sé si mejor o peor, pero para mí este siempre va a ser como El niño bonito, porque es la historia de una persona que yo quise mucho y en realidad es el homenaje que yo le quería hacer a él. Lo demás pues son historias, y el otro que tengo me parece que es un libro muy divertido, completamente diferente, pero este es verdad que tiene una parte emocional que no van a tener ni el otro que tengo escrito ni los otros que vengan. ¿Más? Te va a costar, Pablo, ¿eh? Te la he quitado, lo sabía. ¿Nadie más? Bueno, Adela, pues ha sido un placer que vengas. A ver, yo le voy a preguntar una cosa. Sí. No sé, estás hablando, soy María, estás hablando de un poco de la recuperación de esa memoria, ¿no? De personal que realmente recupere ese testimonio. Quería saber, bueno, como escritora, como creativa, basada en algo que es así, bueno, que es de alguna manera autobiográfico, ¿no? Porque esa controversia que existe ahora sobre la recuperación de la memoria histórica de Rosa también, ¿no? Yo creo que trabajo. ¿Tú crees que, bueno, quería saber un poco tu opinión, qué opinas de esta controversia que se está generando y si crees que hay que dejar estos documentos escritos, ¿no? Para resarcir un poco a la gente que lo pasó como pasó en Siria, tu abuelo, pasado. A ver, esto ya es opinión muy personal, pero yo creo que lo justo es que no se olviden las cosas, no con un sentido vengativo, ni mucho menos, sino que es que si no sabes de dónde vienes, no sabes lo que te puede venir. Si lo digo porque ellos me gustaría que escucharan un poco de tu boca, de alguien externo, que... Yo creo que si hay... Es que parece que si dices justicia ya tiene una connotación de confrontamiento, ¿no? Y no quiero eso, pero sí creo que es importante que se sepa de eso, de dónde venimos y que, pues también lo que decía, ¿no? De todo lo que vemos ahora en el telediario o en los medios o donde sea de Ucrania, es que de verdad que esa gente no es tan diferente. O sea, que es que no... La semana pasada en el Congreso creo que hubo una sesión parlamentaria que si siempre están a gritos unos y otros, la semana pasada creo que ya se fue de madre y todo el mundo gritando, allí todos los diputados gritando, diciendo unas cosas terribles, haciendo referencia al golpe de Estado. Joder, hay que tener cuidado con estas cosas, yo creo, porque cada uno que tenga, por supuesto, su opinión, pero al menos que la tenga con un criterio y con un conocimiento de por qué ocurren las cosas cuando ocurren. Y si tú sabes lo que ocurrió, pues a lo mejor puedes tener más cuidado a la hora de hablar, a la hora de cómo expresas tus opiniones y a la hora de andar con cuidado. Claro, y simplemente que esté ahí, que esté en la memoria. O sea, pero también llevándolo a lo personal, si a ti te pasa algo en la vida y dices, joder, qué mal lo hice ahí, pues la próxima vez igual ya no lo haces tan mal y después esta vez lo voy a intentar hacer de otra manera porque es que está claro que así no me funciona. Pues un poco lo mismo, ¿no? Un poco lo mismo. Y también pues que esa gente que lo pasó tan mal, me da igual un bando de otro, pues que también tenga su, no sé si su homenaje, pero su espacio en la memoria colectiva del país, creo yo. Yo creo que sí se debe resarcir de alguna manera o poner en valor al menos. Estoy de acuerdo contigo.
me parece importante que también ellos piensen sobre eso. Claro, luego opiniones hay pues todas, ¿no? Pero sí, tener un poco de criterio y echar un poquito la vista atrás también para no juzgar, bueno, para tener más criterio. Prejuicios heredados, ¿no? Eso es importantísimo. Exacto. Nada, tío. Muy bien. Carlos, venga, Yo tengo me digo. A ver. Lo primero es, si es posible, vivir, porque imagino que no vivirá escritora. Ojalá, pero no. Pero qué capacidad hay o qué posibilidades hay para vivir de escritor. Y luego cómo conociste a Carmelo. ¿Cómo conocí a Carmelo? Ha venido a hablar de su libro. Venga, va. Por favor. Pues mira, Carmelo le conocí porque Juan, al que creo que conocéis, Juan Delgado, que estuvo la semana pasada, habló con vosotros o con algunos de vosotros, pues es el marido de una de mis mejores amigas. Entonces así nos conocimos. Y como Juan y Carmelo pues son amigos, pues al final nos acabamos juntando y de vez en cuando pues nos vemos. Cuando sube a Madrid a cambiar un poco de tercio, pues nos vemos. Y vivir de escritor, pues fácil no es. Ojalá, y a mí me gustaría en algún momento poder dedicarme a escribir y no hacer nada más, pero por ahora al menos pues no se puede. Pero también que yo creo que tienes que hacer lo que te gusta. Si tú tienes que pagar el alquiler y tienes que, vosotros todavía no, pero tienes que tener y hacer frente a tus responsabilidades, pero yo sí que os animo que lo que os guste, pues que por lo menos lo hagáis, que le dediquéis un poco de tiempo. Yo el libro lo escribí trabajando pues en las horas después de trabajar, pero es que lo disfruté. O sea, cuando haces algo que te gusta, si luego sale bien, pues genial. Si sale mal, pues ahí tengo y disfruté y me gusta hacer lo que hago. O sea que vivir de eso es difícil, pero si no lo intentas no lo vas a tener nunca, eso está claro. ¿Quién más era? ¿Qué pasó al final con tu abuelo? En plan, ¿cómo regresó a España y cómo conoció a tu abuela? Pues mira, acabó la guerra civil al final en Extremadura y mi abuelo volvió a mi pueblo, heredó una zapatería de un señor que tenía una zapatería y empezó a hacer zapatos y conocí a una chica por allí por el comercio que le dijo, yo quiero trabajar, quiero si me enseñas a hacer zapatos, y al final se casó con ella. O sea que estuvieron toda la vida juntos. Y zapatero a tu zapato. Más por ahí. Álvaro, tú que comentaste en el vídeo, que me dio la impresión de que te gustó el libro. ¿Qué pregunta le hiciste en el vídeo? ¿No te acuerdas? ¿Te da vergüenza? ¿Alguien más? Le subo un punto en la siguiente evaluación. Vale, dale. Venga, vamos. Es verdad. Arantxa, te escuchamos. ¿Cuál ha sido la que consideras tu mayor dificultad a la hora de escribir? Mi mayor dificultad. A ver, que lo pienso. Primero, sacar tiempo para dedicarle, eso sí. Y segundo, os diría también un poco la idea de no posicionarme de ninguna parte. O sea, porque mi abuelo tenía su posición, como tiene todo el mundo, su opinión política o su opinión de lo que tengas. Y sí, como que durante el tiempo que lo escribía, sí que intenté evitar no caer en estos, los otros y los buenos y los malos. Eso sí que, de no irme, porque yo también tengo mis opiniones políticas, como tiene todo el mundo, pero no caer en las mías ni en las de otros, sino simplemente contar una historia. Quizás eso sí. Eso sí va a preguntar, Carmelo. Venga, pregunta. Si fue esta historia la que te motivó a ser escritora, o fue una vez queriendo ser escritora,
acordarte de esta historia y... Pues yo creo que siempre me gustó escribir mucho, o sea que la idea de ser escritora siempre la tuve, también yo creo que por eso estudié periodismo, porque me parecía una forma de poder ganarte la vida escribiendo, más o menos. Lo que pasa que luego cuando me encontré con esos papeles, pues ahí sí dije, pues tengo que hacer algo con esto. A mí que me gusta escribir y que pues por ejemplo a mis hermanos no les gusta, pues lo cogí yo y dije, pues voy a hacer algo con esto. O sea que primero yo creo que fue el gustarme escribir. Y luego pues tuve la suerte de que hubo como esta semilla, pero primero siempre me gustó escribir. ¿Más por allí? ¿Nadie? ¿Nadie? Dijeron muchos en las preguntas estas que te mandaron que si habías pensado darle continuidad a la historia, porque al final te quedas ahí como un poco, "Ay, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde se va? Sí. ¿Se va? ¿A Estados Unidos? ¿Qué pasa? Sí, yo creo que sí, haré. Me gustaría, pues eso, que sigan en Estados Unidos y de ahí pues ya veremos, pero sí, hay que darle Continuidad Sí, a la historia. Yo creo que sí. Entonces no es la que tienes escrita ahora. No. Qué suerte tenéis que no lo ha escrito. Eso está por escribir, así que Porque sí, si no, no lo quitaba nadie de la segunda evaluación. Escuchamos. La historia de Enrique es verdad. La historia de Enrique no. No es real, no es. Pero el número de la hermana. Y lo del asesinato. Mejor. Porque se pone el nombre de protagonista en las últimas ediciones. Pues porque fue un poco casualidad. Porque claro, yo escribía todo el rato y yo a quien tenía en la cabeza en realidad era mi abuelo. O sea, no me paré a pensar, ¿cómo le voy a llamar a este personaje? Así como a los otros sí, porque eran creados, pero el protagonista para mí era quien era, ya era una persona real. Entonces es verdad que fue avanzando la historia y digo, pues lo meto al final. Por lo menos darle un nombre al protagonista, porque en mi cabeza está muy claro el nombre del protagonista porque es una persona muy importante en mi vida. Pero hombre, para el que lo lea, por lo menos presentarse, ¿no? Y decir a quién le pasa todo Me esto. llamo Manuel. Valentina. Continuar la historia. Continuaría la historia con Blanca. Sí, puede ser. Yo creo que sí. No sé cómo, pero que de alguna manera se volviesen a encontrar, porque la vida da muchas vueltas, pero sí, yo creo que sí. Jorge. Y a él le ha pasado, toda la vida actuó igual que él, o de forma parecida. Por ejemplo, con los asesinatos y todo eso, el cabo de Hombre, yo creo que es muy difícil saber cómo vas a reaccionar ante determinadas situaciones, que hasta que te pasan las cosas, pues yo creo que no se debe decir, pues es que yo eso no lo haría, o yo es que hubiera hecho esto. No lo sé, no sé cómo habría reaccionado. Pues a lo mejor en algunas cosas parecidas, porque la reacción del miedo pues a veces puede ser similar en muchas personas, pero no sé cómo habría reaccionado. Yo creo que depende de tantas cosas y de cada persona y de cada momento y de todo, y de la edad, de muchas cosas. Ni siquiera creo que una persona reaccione igual con 20 años que con 40, o con 10 y con 30. No lo sé. ¿Te escuchamos, Jaime? En cuanto al libro, ¿sobre qué trata así? Pues trata sobre periodistas, sobre cómo es trabajar de periodista y también sobre lo que me tocó vivir a mí, que a vosotros tocarán otras cosas, pero a mí me tocó empezar a trabajar en la crisis de 2008, que estaba muy complicado en los medios. Entonces, a partir de ahí, pues también cuento un poco la historia que a mí me tocó vivir. Pero es más enfocada al periodista, más en los tiempos de ahora, es diferente. O sea, que toca más lo personal. Sí. ¿Más preguntas por ahí? Pablo, ¿te ha venido?
presenta la guerra como una empresa con todo su sentido, y si es así como lo que realmente pensaba, bueno. Sí. O sea, sin sentido desde luego, porque al final lo que sale de ahí es un montón de sufrimiento para mucha gente. Pasa que los que luego les toca eso, que te metan en el camión y te den un fusil, pues normalmente no son los que deciden las cosas, o son un grupo muy grande, pues paga entre comillas o se ve en una situación por lo que deciden muchas veces grupos pequeños. Entonces sí, en un sentido sí, porque además no solo son esos 3 años, es todo lo que viene después, todo, en un pueblo, las rencillas que se quedan. Sí, ya no es solo esos 3 años, es todo lo que, ya te digo que si con casi 90 años lo que tú tienes más importante en la vida después de 70 años que habían pasado es todo eso, imagínate si te marca y si te hace daño, ¿no? A ti y a todo tu entorno y lo que determina la vida que te viene después. ¿Alguien más? Te escuchamos. ¿Perdón? Sí, pero bueno, voy mucho, ¿eh? Voy mucho. Una vez al mes, mes y medio, intento ir. Mis padres están allí, mi familia está allí, o sea que sí que intento ir para allá. Un poco lejos, pero sí. ¿Más? Bueno, pues lo hago yo. ¿Nadie? Bueno, vamos a ver, Adela. En Galicia, bueno, España ha sido un país de migrantes, por naturaleza, sobre todo los gallegos, canarios, entre otros muchos, incluidos los castellano-manchegos. Creo que allí en Galicia, pues eso lo habéis tenido muy, muy, muy presente desde pequeñitos. ¿Qué recuerdos tienes tú en ese sentido sobre la migración, sobre tus abuelos? No solamente tus abuelos, sino la sociedad en general gallega, sobre todo de pueblecitos pequeños, que imagino que muchos pues tuvieron que irse a buscar la vida a otros sitios. Pues yo lo tengo como muy presente. O sea, siempre, en mi propia familia hubo emigrantes que volvieron, mucha gente no volvió, en mi familia sí volvieron y siempre es una cosa que a día de hoy todavía están las fotos de cuando mi abuelo estuvo en Argentina, o sea, es una cosa que siempre queda presente y siempre la tienes presente también cuando ves toda la emigración, la migración que hay ahora hacia España, pues yo creo que empatizas más porque te ves un poco reflejada y luego es que siempre estuvo presente porque estuvo la emigración a Latinoamérica, pero luego en mi zona, por ejemplo, ya en los años más 50, 60, hubo muchísima gente que se fue a Suiza, por ejemplo. Entonces yo recuerdo de cría que venían los suizos, que venían con mucho dinero en verano, y venían con los coches de Suiza y todo era como muy exótico, o sea, que siempre estuvo presente lo de la emigración. Luego no era tan bonito como lo contaban, pero venían con el coche nuevo. Sí. Sí. Vaya, sí. ¿Más, chicos? Nada quiere el punto, ¿no? Jorge, venga, no te cortes. ¿Tienes algún escribir algún libro actualmente? ¿Alguna idea así? Pues me gustaría continuar este. No, pero no digo de continuar este tipo de libro. No, tengo el otro que a ver si lo consigo publicar y por ahora. Con eso. Por ahora estamos bien así. Vamos a apañar. Bueno, Adela, estas fantásticas personas que tienes delante están en una etapa un poco convulsa de su vida en el sentido de que algunos de ellos pues no saben para dónde tirar, como nos ha pasado a tantos otros. ¿Qué les puedes aconsejar? A ver, yo consejos, tampoco sé si estoy yo para dar consejos, no, pero... Alguno. Pero yo lo que os diría es que al final lo que os guste, pues que tiréis por lo que os gusta. Yo le decía a Carmelo que una cosa que siempre me gustó y siempre tuve en la cabeza es hacer hispánicas, porque siempre quise ser profesora. Y mi padre me decía, pero filología hispánica, que no sé qué, pues las cosas que a veces dicen los padres, ¿no? Y a día de hoy me encanta el periodismo, me gusta trabajar como periodista, pero se me quedó eso ahí. Y cuanto mayor te haces, más complicado se hace porque ya te metiste en una carrera profesional que es más difícil volver atrás. Entonces los padres siempre aconsejan con la mejor intención, pero sí que os diría que si os gusta algo, pues que lo intentéis hacer. Si yo no sé si ahora se habla de lo de las salidas, cuando nosotros
estudiábamos era como, es que eso no tiene salida, es que eso tiene mucha salida. Bueno, la salida es pues ser feliz con lo que haces, yo creo, porque si haces una carrera, un ciclo que va a tener mucha salida, pero vas a estar amargado trabajando, pues tampoco sé si tiene mucho sentido. Así que si os gusta algo, pues interesaos por ello. Si tenéis la suerte, por ejemplo, de tener a gente como Carmelo, que a los que os interesa el periodismo, os trae a un periodista con una carrera muy importante y con mucho bagaje, pues aprovecharlo, porque eso lo comentábamos antes, yo no tuve esa suerte de tener referencias de que me viniese un periodista a contar lo que era el periodismo. Entonces, si tenéis la oportunidad de gente que trabaja en algo que creéis que os puede interesar, pues aprovechadlo. Y luego, si os equivocáis, tampoco pasa nada. O sea, si empezáis una cosa y luego no os gusta, pues la vida es muy larga. Pero que os guste lo que hagáis. Mucha- ¿Perdón? ¿Qué rama de periodismo? Pues es que cuando yo estudié periodismo no había ramas. O sea que eran 5 años de periodismo y luego pues empezabas a trabajar como pues donde encontrabas trabajo. Entonces yo empecé a trabajar en un periódico económico y ya me fue llevando por ahí. Estoy especializada en energía, pero porque la carrera me fue llevando un poco por información sobre el sector de la energía, que ahora sabéis que está muy, muy de moda y muy al día, pero no había ramas como tal. Ahora creo que lo tenéis mucho más afinado y mucho mejor planteado. Toda la rama de periodismo y comunicación creo que está mejor planteada y que hay muchas más opciones que 5 años de periodismo y luego no sabes muy bien qué. Creo que está mejor ahora, sí. ¿Más por ahí? ¿Llegó? Yo quería aprovechar que ya que está especializada en el tema de energía y eso, hasta qué punto es verdad que nos afecte tanto la guerra de Ucrania y Rusia en la subida del precio de la luz, del combustible, porque muchas veces cuando atribuyen todas las subidas de precios a Ucrania o a Rusia, a mí me suena un poco a chino. ¿Es una excusa para subir los precios o es algo que realmente afecta de tal manera? Bueno, esto están aquí los profesores que igual saben más que yo, pero yo os doy cómo lo veo yo en mi trabajo. Es verdad que dependemos de Rusia, Rusia tiene gas, Europa depende del gas ruso para calentar las casas en Europa y que las industrias funcionen, pero es verdad que en España no dependemos tanto del gas ruso, dependemos del gas de Argelia y del gas que viene de otros países, pero al final pues todos somos Europa. Claro que nos afecta cuando Rusia corta el gas, hay menos gas y al haber menos gas el precio del que hay sube, eso es así, y los precios de la energía están vinculados directamente al precio del gas. Entonces sí, afecta. ¿En España nos afecta menos? También. Además en España pues cada vez tenemos más renovables y las renovables si hacen pues la energía del viento, del sol, sí que hace que los precios bajen. Pero sí es cierto que lo que haga Rusia con el gas, por ser tan dependientes de Rusia, nos afecta. Eso sí. ¿Hasta qué punto la subida de precios del gas afecta a todo? Porque realmente parece que todo sube de precio. Pues por ejemplo, muchas industrias dependen necesitan mucha energía para producir. Entonces, el hecho de que tú, por ejemplo, quieras hacer una obra en tu casa y el de los azulejos, para hacer los azulejos necesita quemar gas directamente. Entonces, como a él le sale muy caro el gas, a ti te va a cobrar más caro el azulejo. Depende mucho de los sectores, pero sí que hay una influencia, eso sí. Entonces, unos por otros va derivando y al final pues sí que tiene una incidencia en el precio y ya te digo que varía un poco de los sectores, pero sí que influye mucho. ¿Alguien más? Bueno, Adela, cuando nos habló Juan, les llamó mucho la atención que el hecho, bueno, les cambió un poquillo la cara, eso percibí yo, cuando empezó a hablar de que había entrevistado a Pau Gasol, a presidentes del gobierno, a ministros, que conocía a periodistas deportivos, alguno dijo, ¿a qué periodista deportivo conoces y tal? ¿Conoces tú a alguien así, una persona así relevante o has tenido contacto con ellos? De la misma manera que Juan, porque imagino que sí. Entonces, los periodistas como veis más o menos en el mismo ámbito y quieras o no, no son tan guays como no Pau son tan Gasol. guays. O sea, son ministros de energía, cosas más aburridas, presidentes de compañías eléctricas, no son tan sexys como Pau Gasol
o esta gente tan famosa, son menos guays. Menos atractivos. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, Adela, siempre me gusta pues, casi concluir diciéndoles, ya sabes que muchas veces los profesores somos un poco pesados con esto de los planes de lectura y mandamos muchos clásicos. Y siempre me gusta preguntarle a todas las personas que vienen a hablar con ellos o con otros alumnos que he tenido anteriormente que qué libro les recomendarían o qué película les recomendarían que te ha marcado y que pues puedas pensar que no se les va a hacer tediosa y que pueden disfrutar leyéndola. Pues a mí, o sea, por edad, luego es que depende mucho del momento, pero yo sí que siempre recuerdo un libro que pues yo tendría 16 años o por ahí cuando nos lo mandaron en el cole, que se llamaba Rebeldes. No recuerdo la autora, sé que era una escritora, pero era igual ahora ya está muy viejo, no sé, pero yo recuerdo que me impactó un montón y me emocionó como mucho y es la historia de unas bandas en Nueva York, creo que eran los años 50 o algo así, pero por todo lo que pasa y todos los líos que tienen entre ellos y los enfrentamientos y ese sí que lo recuerdo, como de esa época, Rebeldes, recuerdo que me había gustado mucho. Mucho. ¿Y película? Y película, es que es muy difícil. Juan recomendó 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, con clásico, y Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire, quiere ser millonario, ¿no? Una película muy chula. Es que me gusta mucho el cine más antiguo, entonces a ellos no les va a gustar. Pero, pues no sé, hay mil películas, pues El Padrino, por decir un tópico, pero que creo que es verdad. Y que no te puedes aburrir viendo El Padrino. Creo. Muy bien. Al igual que a Juan, los periodistas viajáis muchísimo. ¿Qué destino te ha marcado especialmente a ti? ¿Qué recomendarías? Bueno, a mí La Habana me ha marcado por razones obvias mucho y es una ciudad que me encanta. Más cerca recomiendo mucho Lisboa, que lo tenéis más a mano, y también me marcó mucho Camboya. Me pareció un país al ladito, eso ya un poco más lejos, pero es un país muy exótico, mucha selva, muy bestia, muy chulo. Sí, muy chulo. Muy bien. Pues, ¿alguien quiere preguntar algo más? Pues nada más. Bueno, Adela, yo agradecerte el esfuerzo que has hecho por venir a vernos, a contarnos tu experiencia, hablarnos de tu novela y esperemos que no sea la última vez que vengas, aunque sean otras las caras que veo. Chicos, si alguien quiere que le firme el libro, pues vais pasando por aquí, os lo firma, le dais 2 besos y hablamos. Madre mía. Bueno, a mí me va a firmar el libro. ¿Quién se lo ha traído? ¿Quiere que se lo firme? ¿Nadie? Ah, sí, pues ir viniendo por aquí. Sí, donde quieras, donde quieras. Nada. Gracias. Nada, hombre. Son la disertación y la pregunta de Muchas gracias. Interesante. Adela, muchas gracias. Me tengo que ir. Gracias. María.
Y Mercedes. Venga, gracias, Rafa. ¿Cómo te llamas? Arancha Conte. Ponte. Lo decís, que la cabello Yo tengo una botella de agua. Ah, pues puede ser. y que me gustó muchísimo. Se pone a decir que intentan meter a la fuerza su opinión. Claro, ellos no, porque O sea, cuando dice qué guay, muchas gracias. Me hace mucha ilusión. Ah, sí, a mí me va. Qué guay, pues anímate, que es una profesión muy... Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? María. María. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. Gracias. Hola. ¿Cómo te llamas? Clara. Qué bonito. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sí, el otro libro tiene mucho de romance. El que decía de los periodistas sí que es más de... Carmelo, ¿qué detalle? Además es también una historia que me pasó un poco a mí, chico, o sea que sí, es más Ahora de... nos hacemos una foto, si os parece, ¿no? Pero sí, hay que sacar un poquito más de tiempo. Ya está. Lucía. Así. Ah, sí. Historia sobre mi abuelo, porque también la verdad Sí. me quiero volver a contar. La historia me la publicaron. Qué guay. Desde que me Bueno, da un poco de vergüenza, pero
Ay, la terapia pues conozca, porque quizás sí, pero sí que interesa. Qué guay. Enhorabuena. Qué guay. ¿Te llamas? Silvia. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo te llamas? Ángel. Hola. ¿Cómo te llamas? Ah, sí, de Coruña a Barcelona. Ah, sí. Ah, pues mira. Sí, que ya muchos años aquí. Pues qué bueno. ¿Tú has ido alguna vez? Ah, qué guay. Muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía. Pues es un montón, Lucía. Sí. Lucía, parece que te da vergüenza. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? José Antonio. Yo también me gustaría estudiar periodismo también. Ah, sí. Ah, pues anímate. Que no entiendo. Me dicen también mucho lo de que no hay muchas salidas y tal, pero es que a mí es lo que me motiva. Entonces, O sea, yo creo que sí. Yo desde que acabé de estudiar y era una época que yo te digo que era complicada, yo nunca dejé de trabajar. O sea, que si te gusta, yo no digo que sea fácil, porque a lo mejor hay otras cosas que es más fácil encontrar trabajo. Pero si te gusta y tienes ganas de currar, vas a currar, creo. sí. Así que sí, y luego si no te gusta, tienes tiempo para cambiar. O sea, que si te gusta, dale. Te da igual lo que te diga. Ya verás. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo?
¿Está grabando? Hola. ¿Cómo te llamas? Sandra. Ya, me quedo conmigo. ¿Cómo te llamas? Ya me siento. Gracias. Hola. ¿Te llamas? Pablo. Hola. ¿Cómo te llamas? Javi. Muchas gracias. Hola. Yo, Jorge. Te veo, ¿verdad? Yo soy periodista. Sí. Ay, qué bien. Qué guay. ¿Qué te gustaría que más? No vayáis. ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo te llamas? Adrián. Mira, dejad la mochila si queréis venido. ¿Eh? Gracias. Hola, ¿qué tal? Ah, tú salías en los vídeos también. ¿Cómo te llamabas? Alejandro, como mi hermano. ¿Cómo te llamas? Álvaro.
Valentina. ¿Tú a Latinoamérica? Sí, a México. Ya, Yo es que soy de Venezuela. ah, venezolana. Pues también no había mucho gallego en la escuela. A México yo también he viajado. Sí, ¿A qué parte de México? pues yo estuve en el DF, en Acapulco, en el oeste, y luego en Mérida, con las mujeres, como en los dos lados y en el centro. Ahí. Yo estuve en lo que fue en Cancún y en Las Mujeres. Ah, qué guay. ¿Y cuándo fuiste? Igual, de hecho, en el 2013. Ah, yo en el verano pasado. Sí, yo tengo pensado ir otra vez, pero para la pirámide esta que hay, Sí. esa, para irla a subir. No, Entonces, pues merece la pena, Sí. ¿eh? Es súper bonito, súper bonito. Sí, sí. Así que cuando puedas, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge. A ver. Muchas gracias. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Bea. Bea. Dos Beas. Sí. que no te A ver, ¿cómo te llamas? Isabel, Isabel. que era de la biblioteca. La calculadora no va a pensar. No. Muchas gracias. A ti. Hola. ¿Cómo te llamas? Mire. Bueno. Gracias. Sí. Mi madre se acogió. Soy parte de madre. Soy parte de madre. Sí, me hizo mucha ilusión. Paula. Paula.
Muchas gracias. Qué guay. ¿Te ha gustado? Guay.